de 203.000 unidades impositivas y mayores a 150 unidades impositivas tributarias. Esto, de acuerdo a la unidad impositiva tributaria actual, en este caso serían aproximadamente 12 millones, ¿no? Actualizando, los valores están al 2022. Si tú vendías entre 600.000 soles y 12 millones, tú estás dentro de la adecuación a normas internacionales PYME. Si superas los 12 millones, tendrías que aplicar normas internacionales plenas. Entonces, uno de los temas es que, ¿cuáles son los pros? Que primero sinceras tus estados financieros para toma de decisiones, ¿no? Las normas internacionales PYME no son normas, sino son sesiones, ¿no? Que te permiten adecuar tus estados financieros a unas políticas estándar, no sobre lo que piensa el contador, no solo lo que piensa la SUNAT, no sobre lo que tú piensas como profesional en el tema de contabilidad, sino en una función de una contabilidad más ordenada que sea y te sirva para toma de decisiones y tengas un marco normativo contable que te va a servir para de acá en adelante y tener una contabilidad bastante financiera y económica conciliada con los conceptos tributarios, ¿no? Las normas internacionales de información PYME son menos complejas que las plenas, porque ya no se necesita tanto racional o tanto tema de tecnicismo económicos o financieros que sí te piden las plenas que se ejecuten. ¿No? Acá te dan conceptos bastante aterrizados a la realidad de los negocios que te permitan ejecutar tranquilamente una funcionalidad y una simplificación de los temas. ¿Cuáles son las diferencias más importantes o más significativas que la NIS-PYME te permiten el costo histórico y un valor razonable aproximado? En cambio, la NIS completas te dicen, oye, costo histórico, valor razonable o costo corriente. Otro de los temas importantes o que te permiten alinear diferencias brechas es que para costos o activos aptos, donde se elaboran activos fijos o inventarios por más de un periodo sustancial, ¿de acuerdo? No aplicas norma 23, los costos de financiamiento se cargarán a resultados como devengan. O sea, no cumples el concepto de capitalización de los intereses, ¿no? Sino simplemente lo cargas a resultados y no te genera ninguna diferencia temporaria. Cosa distinta que sí ocurre en las NIS completas, donde aplicas norma 23, capitalizas intereses hasta poner a disposición el activo que elaboras o construyes y te generan impuestos diferidos gravables, ¿no? Entonces acá simplemente la contabilidad en las pymes es simplemente una contabilización lineal sin efectos fiscales. Otro de los puntos interesantes que te dicen la diferenciación entre pymes y completas es que los gastos de investigación y desarrollo se reconocen directamente en resultados. En cambio, bajo norma completas, norma 38, te dice que los costos de desarrollo se pueden capitalizar y amortizar en el tiempo de retorno del valor de los beneficios económicos, ¿no? Otro punto importante es que en los activos intangibles ya te dan una tasa linealizada a 10 años, ¿no? Te dice que si tú no puedes estimar una vida financiera para los intangibles, toma el valor de 10 años y amortízalo sobre el valor en ese tiempo. En cambio, bajo concepto de normas internacionales completas, sí te dicen de que evalúes en función al valor en uso, a valor de vida útil que te genere beneficio económico en el tiempo. Asimismo, la norma 38 te dice que para las marcas o goodwill, que son activos intangibles de vida indefinida, es decir, que no se amortizan, tú tienes que hacer un test de deterioro de evaluación a través de flujos de caja descontado con una medición de Watt, ¿ya? En cambio, bajo concepto de pyme, si tú haces una adquisición de compra de negocio y tienes un concepto de crédito mercantil, simplemente lo amortizarás en 10 años. ¿Ya? En cambio, en las completas sí tienes que hacer un análisis de evaluación año a año, contratar a un financiero o a un experto que te haga los flujos de caja para evaluar si tiene algún tema de deterioro o impairment. Un punto interesante en el tema de las normas internacionales PYME es que a veces carecen de tener cardets, ¿no? Entonces, ¿qué hacen la mayoría de las compañías, ¿no? Hacen un inventario inicial, hacen un inventario final, todas las compras y simplemente al hacer la ecuación del costo,
lo que hacen es cuánto tenían de saldo inicial más las compras y hacen el inventario final y lo demás lo cargan a resultados como si fuera costo de ventas. O sea, un tema bastante empírico. ¿Por qué? Porque la mayoría de los negocios pyme no tienen sistemas integrados de contabilidad, no tienen una inversión tan gruesa o tan importante o tan significativa en lo que son el uso de los sistemas, ¿no? Entonces, el International Accounting Standard Board se dio cuenta de que hoy en el tema de los inventarios, la mayoría de los negocios tienen controles un poco reducidos, ¿no? En el cuestión, a manera de un carnet bastante simple o simplificado, entonces te dicen, utiliza el costo de reposición, que quiere decir que si tú no llevas un control de carnets de manera mensual, que suele pasar en las compañías o en los negocios donde no tienen una elaboración de control, lo que te sugieren es haz un inventario físico, determina las cantidades y sobre las facturaciones de adquisición de esto, de los inventarios que te quedaron en stock, lo valorizas en función al costo más reciente. ¿Qué quiere decir? En función a la compra. Valorizas de esa manera, determinas tu saldo final que lo presentarás en tu estado de situación financiera, bien documentado, inventario, costo de compra valorizado a través de las últimas facturaciones adquiridas, ¿no? Ese será tu saldo final y haces tu ecuación de costo de ventas más soportado, ¿no? O sea, tener un control de inventario inicial, un control de inventario final al cierre del año fiscal, incluyendo todas las compras que lo vas a tener controlado a través de tu registro de compras, te permitirá determinar un costo de ventas más sencillo. Entonces, eso es lo que, esa es una de las cualidades o una de las consideraciones para normas internacionales PYME para empresas comerciales. En el caso de industriales no sería aplicable porque obviamente ahí sí tienes que hacer una valorización de costos, ¿no? Pero en empresas que se dedican a la compra y venta, que son empresas bastante comerciales, donde el negocio PYME es bastante, ¿no? En ese sentido de retail, dan estas facilidades, ¿no? Esta pequeña, eh, esa pequeña dispensa o waiver que les permite a los negocios tener un control más apropiado o más aproximado. Bajo norma 2, ¿de acuerdo? Bajo norma 2, el último precio de compra no es el correcto, te dice que tú tienes que utilizar el costo promedio, identificación específica, ¿no? O últimas entradas, primeras salidas, ¿no? Entonces, eh, es lo que, no, disculpen, primeras entradas, primeras salidas, ¿no? No es permitido el WEX, ¿no? Entonces, no es permitido bajo normas completas. En MISPYME, ¿de acuerdo? También te permite la posibilidad de que tu proceso de consolidación de empresas o sociedades utilice el método de participación, el costo, el modelo de valor razonable, ¿no? Indistintamente si tienes una asociada, un negocio conjunto o una subsidiaria. En cambio, en las NIS completas, ¿de acuerdo? En las NIS completas sí te hacen una distinción, ¿no? Norma 28 asociada a lo medidas al valor de participación patrimonial. NIF 11 tienes que distinguir si estás en un negocio conjunto, si estás en un acuerdo conjunto o un negocio conjunto para utilizar la medición. Ya, si tú determinas que estás en un negocio conjunto, utilizarás el valor de participación de acuerdo a norma 28. Si estás en una operación conjunta, utilizarás el método proporcional, ¿no? Que son conceptos bastante distintos, ¿ya? Por último, y uno de los temas importantes en ISPYME, la medición de lo que son las inversiones inmobiliarias o propiedades de inversión, ya se registran a su valor razonable con efecto resultado siempre que el valor razonable pueda ser medible, ¿ya? Y sin hacer costos desproporcionados. Si no te dice, si no puedes hacerlo, sigue midiéndolo de acuerdo al costo. En cambio, la norma 40 sí te dicen, valoriza el valor razonable o el costo y debes seleccionar y esa política ser uniforme, ¿no? Entonces, en resumen, estimados alumnos, este es un poco el background de lo que son las NISPYME. Voy a terminar la sesión explicándole un tema bastante clave para tipo de negocios NISPYME, para que puedan entender un poquito, ¿de acuerdo? Cuál es ¿cómo se llama? Un tratamiento importante respecto a lo que son las NIF. Regáleme un segundo, voy a proyectarles. eh,
un ejemplo. Ya. Mira, muchachos, un tratamiento correcto en una norma bastante básica, ¿ya? Instrumentos financieros básicos, es la medición del costo amortizado, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes una cuenta por cobrar, ¿ya? O una cuenta por pagar, la empresa a veces vende mercaderías a 100.000 y va a cobrar letras de 20.000 durante 6. Simplemente tú dices, oye, yo entregué 100.000, esa es tu inversión, lo bendices al crédito y vas a recibir 20.000 a un valor de 6, 120.000. Entonces tú dices, tengo una ganancia de 20, ¿ya? Si no estuvieras bajo normas internacionales de información financiera e hicieras tu contabilidad de manera empírica, en función a tu mejor entender o parecer, ¿de acuerdo? Simplemente un contador que no sabe normas contables agarraría y diría, ¿no? Ya, el rendimiento que yo tengo a través de la letra simplemente es una división del margen entre las cuotas que voy a recibir, ¿no? Entonces, ¿cómo contabiliza? Contabiliza la venta, una cuenta por cobrar, la factura, la venta, y en función que va devengando el interés, vas reconociendo, ¿no? Cuenta por cobrar, rendimiento financiero. Esto es en caso que el ingreso financiero devengue sin cobro. Si cobras, ya ingresa a la caja 20, es lo que yo voy a recibir por la letra. El ingreso es la diferencia y la cuenta por cobrar va siendo disminuida, ¿no? Entonces, esto sería para cobrar la primera letra. Pero esto no es IFRS, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué te dicen las normas internacionales de información pymes? ¿Cómo se tiene que medir? ¿Ya? Así tú estés en una norma internacional, sea pyme o plena, lo que te dice que la medición de las cuentas por cobrar de los activos financieros se tiene que hacer al costo amortizado. Ya, muy bien. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se explica? Tú eres el vendedor, has hecho la inversión significa lo que vendiste. ¿Y cuál es el flujo de caja que tú vas a recibir? 20.000 soles por año. Entonces, la tasa interna de rendimiento que tú determinas a través de esta fórmula financiera, que es la TIR, tasa interna de rendimiento, es la medición con lo que te dice la norma, lo tienes que ejecutar. Segundo paso, elaboras tu cuadro de amortización. Acá están los 100.000, estos son los intereses, ¿no? Tú vas reconociendo los intereses y estas son las letras que tú has canjeado por la factura. Haces un cuadro amortizado, saldo inicial más interés menos letra, saldo final, interés menos letra, saldo final, y vas haciendo la ecuación, ¿no? Estos son los intereses y están los 20.000 y este es tu capital inicial. Esto es lo que tú has recibido, 120.000. ¿Qué hacían o qué hacen las contabilidades que no son grandes empresas o corporaciones? Lo linealizan simplemente. Entonces, eso está mal. Si yo comparo el rendimiento financiero de los intereses bajo el tema de la sesión de instrumentos financieros que te dicen las NIC-PYME, costo amortizado, yo comparo. Estos serían los 20.000, ¿no? Ya que están los 20.000. Si yo comparo en mi rendimiento financiero el primer año estaría subestimado, es decir, estoy reconociendo menos ingresos. El segundo año menos ingresos, el tercer año menos ingresos, el cuarto año estoy reconociendo más ingresos, el quinto año más ingresos y el sexto año más ingresos. CATAF, corte. Entonces, los 3 primeros años he provisionado menos ingresos, los 3 últimos años más ingresos. Efecto en P&L o en resultado cero. Entonces, sí hay diferencias contables entre los tratamientos que las compañías hacen bajo conceptos empíricos o conceptos que no son normados. Entonces, sí hay grandes diferencias en la aplicación de normas internacionales de información financiera básicas que sí te piden las normas internacionales pymes que se ejecuten. Estas consideraciones que yo les vengo explicando o yo les voy a explicar son las cosas que ustedes van a aprender en adopciones a normas contables para que puedan ustedes ejecutar una contabilidad bastante simple, bastante ordenada y ya no le tengan miedo cuando declaren a la administración tributaria si digan que sus estados financieros están bajo un concepto marco normativo pyme o plena.
Los invito a que puedan participar en el curso que lanzaremos con aprendizaje contable durante el mes de agosto para que puedan aprender las aplicaciones de las normas contables básicas y sencillas que te piden las pymes para que puedas tener tu contabilidad ordenada y bajo un marco normativo. Mi nombre es Luis Hidalgo, ex ejecutivo de una Big Four, actualmente en Hidalgo y Asociados, firma miembro de Eficient International, el cual lidero. Los invito, tengo más de 20 años en el tema de auditoría y consultoría, experiencia en docencia más de 12 años y para mí será un placer y un honor siempre estar desarrollando este tipo de plataformas educativas para ustedes. Que tengan un excelente fin de semana y conmigo hasta otra oportunidad. Gracias, un abrazo, chao. Diego Luis, por ahí creo que hay consultas. Si por ahí lo puede Vamos responder. a responder un par de consultas, discúlpenme. Profesor, ¿y la diferencia con las normas para microempresas? Ya, esa es una buena pregunta, Lucianita. Las normas para microempresas no son normas emitidas por la International Accounting Standard Board. Las normas para microempresas que facturan menos de 600.000 fueron emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Son normas básicas que no están normados por un ente regulador global que es la IASB, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel global lo único que existe son NIS Plena, NIS Pyme y normas internacionales de contabilidad del sector público. Las microempresas son normas peruanas locales, ¿de acuerdo? Que fueron emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Consejo Normativo Contable para que tengas una contabilidad también bastante sencilla y práctica, ¿no? Pero no tiene sesiones, no tiene políticas o prácticas contables, sino son guías para poder desarrollar una contabilidad menos compleja que las pymes, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos, salvo que existan alguna consulta, yo sí me despido. Ah, acá hay otra pregunta. Mario Pasa Mesa. ¿Cómo es el tratamiento de existencias en proceso de servicio en NIS completas y NIS para pyme? En el tema de los servicios pueden haber muchas consideraciones, Mario, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Hace poquito me pidieron a mí hacer una asesoría de cómo determinar el costo en una fintech. Ya, este cliente, por ejemplo, me indicaba o me decía de que ellos, su core business era a dar financiamiento, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu costo de servicio para una empresa que hace un tratamiento en fintech? Su negocio, su core business es dar dinero, ¿de acuerdo? Otorgar financiamiento a estudiantes para alquilar computadoras. Entonces, tu costo de servicio viene a ser la carga de personal, ¿de acuerdo? De los promotores de venta, tu abogado que ejecuta los contratos de arrendamiento operativo que tú ejecutes. Esta compañía aplicada a NIS plenas, NIS 16, tienes que hacer para el concepto de la medición de la cuenta por cobrar y la ganancia diferida para el reconocimiento de los rendimientos. Y el costo de servicio lo determinarás en función al core de tu negocio. Entonces, empresa de servicios dependerá del giro, ¿no? Acuérdense que en empresa de servicios la forma y el fondo dependerá de la situación en la cual tú tengas que dar. Entonces, el costo de servicio no es como una producción o como una venta de un material, ¿no? Dependerá de lo que tú como idea tienes a dar del servicio. En mi caso, en mi experiencia en una Big Four, en mi experiencia en una firma de auditoría, mi core business, que son empresas de servicios, es mi carga de personal y algunos costos operativos que yo tengo, ¿no? Para poder medir mis rendimientos o mis margen brutos, ¿de acuerdo? Eso más o menos. Entonces, depende mucho de la actividad y el conocimiento del negocio, ¿de acuerdo? Para poder determinar un buen costo de servicio. O también me acuerdo hace muchos años, pero ya saliendo del esquema de las pymes y no de los grupos económicos, cuando tuve la oportunidad de auditar un grupo económico, el grupo Ferricor, cuando hizo su escisión para sacar de la empresa principal la holding y generar su negocio de holding, me dijeron en el directorio, oye, vamos a poner propiedades de inversión también como core business, ¿de acuerdo? Y ahí viene la pregunta o la consulta, ¿no? La pregunta o la consulta era, ¿cuál es mi costo de servicio? Entonces ahí comienzas a asesorar. Oye, ¿qué das como inversión inmobiliaria? Tú estás alquilando propiedades y lo vas a alquilar
a empresas relacionadas a tu negocio. La depreciación, los tributos, entre otras consideraciones. Empresa de servicio, ¿no? Y también algunos conceptos de depreciación que tú, o si lo llevas al costo, el costo de depreciación, ¿no? Entonces, en temas de entidades dependerá, hay que entender mucho el core business para poder diversificar el tema del costo que va a estar asociado al rendimiento o al ingreso que tú ejecutes, ¿ya? Y eso es la respuesta a la consulta que nos hizo el colega a Mario Paz. De mi lado, ya los que ya me conocen, ¿no? Mis sesiones o la forma como yo desarrollo los cursos es full hoja de trabajo, ¿ya? Lo que yo trato de darles a ustedes es darles todos los conocimientos a lo largo de los 20 años, aunque me ven joven, todos los conocimientos que tengo en desarrollo de negocios, ¿ya? Y nada, los invito a que puedan inscribirse, ¿no? En este curso que lanzaremos en el mes de agosto, si no me equivoco, para explicarles un poco ese tema de adopción a normas internacionales para pequeñas y medianas empresas. Ahora sí me despido, sin antes desearles un gran fin de semana y un inicio excelente el próximo mañana, ¿no? Que es domingo, ¿no? La semana empiezan los domingos. Cuídense mucho. Un gran abrazo. Chao. Muchas gracias, amigo Luis. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Te agradecemos también a ti por tu tiempo el día de hoy. Y de esta manera, pues, estimados amigos, como detallado en nuestro expositor, vamos a tener un curso. Hoy se oficializa la publicación como tal de un curso totalmente práctico, con un enfoque totalmente práctico, como hemos detallado, no dejando la parte, en este caso, normativa, en IF Pymes 2026 y su aplicación práctica con Excel.